Buenas noches, soy Viviana Álvarez. Bienvenidos a Azteca Opinión. ¿Estamos preparados para enfrentar una crisis económica? Enrique de la Madrid, director general de Bancomext, responde esta y otras preguntas en Reporte 13 con Ricardo Rocha. ¿Se estará tomando en cuenta ya la opinión de la ciudadanía? Ni Marcelo Ebrard, ni René Bejarano, ni Ángel Aguirre Jr. lograron ser candidatos del PRD para las elecciones de junio. No te pierdas el análisis de Rashabot Pablo Iriarte y Jorge Fernández Menéndez en torno a las próximas elecciones en México Confidencial. ¿Quién ganará la de 8? Ruiz Gille propone las enfermedades que han surgido con el cambio climático. Horacio Villalobos, las investigaciones de la Procu del DF sobre la pipa que explotó en Coajimalpa. Y Lourdes Mendoza, el rechazo del PAN a la candidatura de Margarita Zavala. Y en el otro palco, Alfredo Domínguez Muro hace una reflexión sobre las carreras de rallies con su competencia, las carreras de Fórmula 1. No te pierdas cada noche, de lunes a sábado, todo lo que tenemos preparado para ti en Azteca Opinión. Y recuerda que si no puedes ver o quieres revivir alguno de nuestros programas, siempre puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. El Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, fue creado para contribuir al desarrollo y la generación de empleo en México a través del financiamiento al comercio exterior mexicano. Fundado en 1937, Bancomext opera mediante el otorgamiento de créditos y garantías para que las empresas mexicanas aumenten su productividad y competitividad. Estos apoyos se otorgan de forma directa o mediante la banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios. Durante el 2014, Bancomext superó sus expectativas de crecimiento al otorgar financiamiento por más de 174,000 millones de pesos. Esto es 42% más que en el 2013. Un total de 4,395 pequeñas y medianas empresas exportadoras se vieron beneficiadas en los meses recientes por los apoyos de Bancomext. Este número representa el 84% de las empresas que apoya la institución. Como resultado de estas acciones, el financiamiento impulsado por el Banco Nacional de Comercio Exterior creció 45.5%, lo que representa 7 veces más al obtenido por la banca comercial. Los sectores estratégicos en los que Bancomext brinda atención con productos especializados de financiamiento son maquila y naves industriales, turismo, automotriz y autopartes, energético, eléctrico, electrónico, transporte y logística, minero metalúrgico, aeroespacial y telecomunicaciones. Enrique de la Madrid Cordero, director general del Banco de Comercio Exterior, Bancomext. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti por la oportunidad. Director, en tu nuevo libro, México en la generación del desarrollo, con un título muy sugerente y con un subtítulo también muy optimista, nunca tan cerca como hoy, hablaremos de ambos después, planteas una interrogante fundamental. ¿Por qué México, a pesar de su enorme potencial, cuando hablamos de recursos naturales, cuando hablamos de litorales, cuando hablamos de una frontera con la economía más grande del planeta, una ubicación estratégica que nos permite mirar al Pacífico, al Atlántico, al Golfo, nos tiene cerca de América Latina, en fin, no lejos de Europa? ¿Por qué, a pesar de todo ello, México no ha podido consolidarse como una gran economía, y por qué todavía la mitad de los mexicanos, 60 millones, están en pobreza? ¿Cómo no, Ricardo? Pues realmente parte de el libro lo que pretende hacer, si bien es cierto que en una sección del libro da algunas explicaciones de por qué quizá no hemos logrado crecer más, sobre todo en los últimos años, y hablo del tema, por ejemplo, de falta de penetración financiera. Esto es un sistema financiero chico para el tamaño de la economía, y que tú necesitas crédito para poder crecer. Hablo también de falta de competencia al interior de la economía, porque si bien cuando hubo la apertura comercial se abrieron muchos sectores al mundo, y no es casualidad que esos que se abrieron al mundo son los más competitivos, los más productivos, y sin embargo se quedó, por ejemplo, cerrada la energía en manos del Estado,
o se concentraron las telecomunicaciones y no necesariamente hubo mucha competencia. Y también hablo de la falta de productividad, y esto es el valor de la producción por hora trabajada, y veo que en México en los últimos 30 años esa productividad ha caído. Si bien señalo esa parte, también mucho en el libro lo que más bien hablo es de los logros, de lo que sí hemos alcanzado, de las ventajas comparativas que tenemos como país, y cómo de las fortalezas y de las también, fortalezas, lo vi. y cómo justamente en este entorno, incluso aún con las caídas del precio del petróleo que al final del día caen para todos, pero que nos hemos vuelto más competitivos con respecto a China o con respecto a Brasil, sí sostengo que México ha ido avanzando y que tiene condiciones para aspirar a volverse un país desarrollado de aquí a 20, 25 años. Ahora, ¿cuáles serían entonces los principales factores que nos empujarían? Ya hablabas hace rato de lo que han sido los frenos. ¿Cuáles serían los principales factores que nos podrían empujar a esa nueva realidad mexicana a la que aspiramos todos? Porque finalmente ahorita tenemos 6, 7 millones de ninis, de muchachos que no estudian ni trabajan. Estamos hablando del futuro, sin demagogia. Estamos hablando del futuro. Y en este intento, ¿qué papel estarían jugando? Sinceramente, ¿qué papel estarían jugando las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto en este gobierno como resultado del Pacto por México? Sí, cómo no. Realmente, si lo pudiera uno traducir de manera sencilla, lo que le ha faltado a esta economía para que realmente se beneficie la mayoría de la gente, lo que le ha faltado es crecer mucho más rápido. Vamos, nomás por números. Aparentemente tenemos todavía como 2.5 millones de mexicanos en el desempleo, que de plano no están ni buscando empleo, o sea, simplemente no lo tienen. Más de 1 millón de mexicanos buscan empleo todos los años porque se siguen incorporando a la fuerza laboral, y tenemos un nivel también muy alto de la población que está en una economía informal. Y esta economía informal tiende a ser menos productiva. ¿Qué le falta a la economía para darle oportunidades a esta gente? Crecer mucho más. Hemos crecido una tasa del 2.3% anual. ¿Hablas de fortalecimiento del mercado interno? Se necesita, yo creo que lo que se necesita es que todos los motores de la economía que realmente pueden acelerarla estén a su máximo potencial. Y que además vayan parejos, ¿no? Y que vayan parejos. Y dentro de eso hablo, por ejemplo, de las ventajas para poderlo lograr hacia adelante. Una de las que menciono es, por ejemplo, la ubicación geográfica del país, al lado de la economía más grande del mundo, al lado de uno de los consumidores que tiene la mayor propensión al consumo, y eso como mexicanos nos da la oportunidad de ver cómo les vendemos más bienes y servicios a ese mercado. Ya lo hacemos de manera importante, de hecho el año pasado superamos ya los 500,000 millones de dólares de intercambio, pero podríamos venderles mucho más. Hablo también, por ejemplo, justamente de una población joven que si encuentra las oportunidades de empleo, esos son los años en donde los países se vuelven ricos y donde esa riqueza se puede distribuir. Ahora están hablando de un programa próximo que presentaría el presidente de todo un esquema de créditos para los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo mucho énfasis evidentemente en la gente joven, que eso es lo que tenemos como población de manera mayoritaria. Hablo también de una estabilidad macroeconómica que hemos alcanzado después de muchos años. Simplemente hay que ver las noticias de estos últimos días, hay que ver lo que está pasando en Grecia, ¿no? Donde en Grecia están incluso a punto de entrar, pues quizá en un esquema de suspensión de pagos, tienen una deuda del 170% con respecto a su producto, una situación que México afortunadamente ha superado después de muchos años de esfuerzo, pero ya tenemos esa estabilidad. Hablo, por ejemplo, de recursos naturales importantes. Hemos vivido del petróleo en gran medida, sobre todo, no tanto la economía, sino el gobierno, los recursos fiscales, pero aún así seguimos siendo un país con energía, con petróleo, ahora con lo que sería el shale gas y el shale oil, que obviamente hay que invertir, hay que meterla ahí. Pero el momento hay que librarlo porque los precios están muy deprimidos, de 80 y tantos, ahora están en menos de 40. Así es. Y estamos también con problemas de producción y problemas de extracción ilegal, en fin. Correcto, así es, pero y sin embargo eso también nos refleja la diferencia, por ejemplo, entre este país hoy y lo que era hace 35 años, cuando con una caída similar a los precios del petróleo en ese entonces y la amenaza también de las tasas de interés internacionales al alza, en ese entonces, en el año 80, el país quebró ante un escenario similar. En este caso, gracias a que tenemos estabilidad macroeconómica y finanzas públicas más sanas, el gobierno hace un ajuste, pero estás lejos de un escenario como ese. Seguro ahí que compramos, ¿no? También. Bueno, y que tenemos unas coberturas, pero sobre todo el seguro más importante, Ricardo, es que hemos saneado las finanzas públicas, a que ya no tienes un nivel de endeudamiento tan exagerado como el que teníamos hace muchos años, y eso es un esfuerzo de los mexicanos de las últimas prácticamente 3 décadas. Entonces, el reto es cómo hacer que esta economía se acelere, y comentabas tú sobre las reformas estructurales, que precisamente lo que están tratando es de eliminar obstáculos. Por ejemplo,
Hay una reforma al sistema financiero, una serie de leyes que lo que buscan es que haya más crédito y sobre todo más barato. Y en el caso concreto nuestro, de la Banca de Desarrollo y Bancomext, eso nos ha servido, por ejemplo, para que en los últimos 2 años el saldo del crédito, esto es la cantidad de dinero que le presta el banco a sus clientes, sea prácticamente casi duplicado en los primeros 2 años de esta administración. Eso se debe a que nos han dado más flexibilidad las autoridades, a que tenemos más autonomía de gestión y esa parte Para va ser más avanzando. competitivos, dirías. Sí, y porque lo que necesitamos es un sistema financiero que preste para que, por ejemplo, en el caso concreto de nuestros clientes, para que las empresas que sí ven buenos negocios, que sí ven buenas alternativas, no las dejen de pasar por falta de financiamiento. Lo más trágico sería para nosotros que haya buenas oportunidades de negocio, que sí haya rentabilidad en algunas de esas oportunidades y que no las puedan tomar nuestras empresas porque no encontraron Pero financiamiento. que además, en este sentido, déjame, nosotros tenemos un auditorio muy sensible y muy inteligente, entendido, pero quisiera que abundaras en la importancia que tiene, porque podría haber alguien que piense todo lo que tiene que ver con el exterior, pues es nada más para el exterior, pero nos importa aquí, Muchísimo, por supuesto. muchísimo. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el argumento fundamental de por qué nos debe importar vender más así? Yo creo que quizá 2 explicaciones, Ricardo. Una, por ejemplo, en México somos 120 millones de personas. Lamentablemente, como bien señalabas hace un momento, todavía la mitad de la población casi con niveles importantes de pobreza. Entonces te queda un mercado como de 60 millones de personas a las cuales les pudieras vender cosas, bienes o servicios. En el mundo hay o habemos... Y si le diéramos un poco más de ingresos a los otros 60, maravilloso. Obviamente, la pregunta es cómo se los das. Sí. Una parte importante es el comercio exterior. En el mundo hay 7.000, o habemos 7.000 millones de personas y habremos 9.000 en el año 2050. Si las empresas mexicanas, la mayoría se volcaran a cubrir una parte de las necesidades del mundo, evidentemente tenemos mucho más mercado afuera que adentro. Esa es una. La otra, vendes más caro afuera que adentro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, justamente Estados Unidos, con un poder adquisitivo mucho más alto, el americano, el japonés, el sueco, está dispuesto a pagarte por el mismo bien precios más altos. Y eso es justamente lo que permite que las empresas que se dedican al comercio exterior, en promedio, pagan salarios 37% más alto que el resto de las empresas. Ahora, ¿tú nos das argumentos en este libro para entender que ese futuro es posible? Sí. Es posible por una parte, primero, porque hemos alcanzado como país una plataforma de buen nivel. Por ejemplo, menciono en salud, con todos y los retos que tenemos, con la necesidad de tener más calidad, pues hoy en día tenemos una expectativa de vida de 74 años de edad, casi la de un país desarrollado y que contrasta muy fuerte, por ejemplo, con la de Sudáfrica, que siendo BRIC, supuestamente estos países que iban a crecer mucho, expectativa de vida es 46 años. Hablo de viviendas, por ejemplo, que ya el 90% de las viviendas tienen acceso al agua, 98% electricidad. Hablo de infraestructura, hablo de democracia. Entonces, primero hablo de una plataforma que hemos alcanzado. Después narro las ventajas comparativas, algunas de las que hemos estado hablando. Y también hablo, por ejemplo, del entorno internacional. Hace 10 años, China, con salarios muy bajos y con una serie de incentivos, logró atraer mucha de la inversión del mundo, que ya no pasó o no llegó a México y se fue directamente a China. Lo mismo le pasó a Brasil, que también tenía tasas de crecimiento muy altas. China se encareció, México se volvió más atractivo y más competitivo con respecto a China. Esas inversiones están ya regresando o llegando a nuestro país. Lo mismo está ocurriendo con Brasil. Y la otra, los Estados Unidos se están volviendo a reponer y están volviendo a crecer. Tan solo el año pasado están hablando de una generación de empleos de cerca de 3 millones de norteamericanos más, nivel de desempleo bajo. Lo que quiero decir es que con lo que hemos logrado, con nuestras ventajas comparativas y el entorno internacional, sí tenemos condiciones para aspirar a volvernos ese país desarrollado. ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta desde la semana pasada. Ahora, dinos finalmente, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en este libro, fundamentalmente, Enrique? Y sobre todo quienes en estos momentos cuestionan severamente la viabilidad del país en el momentum actual y en el plazo inmediato. ¿Qué esperas? ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? Cómo no, Ricardo. Yo lo que espero es dar una visión distinta. Sé que tenemos muchos problemas, sé que tenemos un tema de percepción de inseguridad, y la hay, de que la economía no crece al ritmo al que todos quisiéramos, y eso siento que en general hay un desánimo de la población de los mexicanos.
y sin embargo no vemos con objetividad todas las fortalezas, todos los logros, todo el potencial que tenemos como país. Decía que las familias y las personas y los países crecemos a partir de las fortalezas, a partir de nuestras ventajas comparativas, y México las tiene. Y yo lo que aquí invito es una reflexión más objetiva de nuestro país, más equilibrada, pero sobre todo de la convicción de que sí podemos llegar a ese nivel de desarrollo. Claro, no será inercial, será a partir de continuando haciendo un esfuerzo muy importante, a partir de una buena instrumentación de las reformas estructurales y sobre todo de una visión de cambio más oportuna. Para llegar allá, tenemos que estar cambiando con más frecuencia, con más rapidez, pero México sí puede ser de esos países de excepción que llega al desarrollo. Enrique de la Madrid Cordero, gracias por estar con nosotros. Ricardo, gracias por la oportunidad. Gracias, y este espacio se queda abierto. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo, pues lo que más apreciamos siempre es su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Gracias de nuevo al director de Bancomext. Gracias, hasta entonces, hasta siempre.